Bueno, ¿qué tal? Gracias a todas las amigas y amigos presentes. Lorena, ¿has visto lo del silencio? Sí, ¿no? Bueno, gracias por esta compañía, por estar con nosotros otra vez en Bíblica Virtual. Vamos a tener una presentación en la que voy a compartirles este tema que vamos a titular, que titulamos Familias en el Nuevo Testamento y vamos a hablar sobre esto justamente. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué apuntamos con esto? Es presentarles eh, textos que son muy familiares para nosotros, pero que quizás no siempre nos hemos detenido en ver cuál es qué prácticas familiares, qué relaciones familiares mostraban, y en este sentido también enriquecer nuestra visión de la familia en el Nuevo Testamento y luego, bueno, será de acuerdo a la tradición, al trabajo de cada uno, verá lo que es todo el trabajo de la interpretación. ¿No? Es decir, de cómo esto podemos trabajarlo para tiempos del Nuevo Testamento, perdón, de tiempos actuales. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener presente esto. Estoy tratando de ver algunas cosas, algunos detalles técnicos. Bueno, eh, les comparto aquí, Lorena, necesito estar como coanfitrión, porfa. Gracias. Ahí estamos. Eh, Ustedes aquí pueden ver, les voy a ir compartiendo algunas vistas y justamente hablar de esto. En los últimos años se ha dado un mensaje muy fuerte que está dominando, digamos, la escena en muchos sectores de la fe cristiana con relación a la familia, ¿no? Y viéndose a esta como hablándose en términos que llaman bastante la atención, más allá de las razones puntuales por las cuales se hablan, llama la atención que eh, se habla de ella como un ente, vieron, cuadrado, bien establecido, definido en tiempos bíblicos, eh, y que, bueno, cualquiera que pueda estar fuera de esos parámetros es visto como alguien, digamos, que, bueno, que no está siguiendo las enseñanzas bíblicas. Pero hay muchas cosas que necesitamos preguntarnos. ¿El Nuevo Testamento da un modelo o nos enseña o nos da enseñanzas, nos da perspectivas, nos da valores sobre los cuales construir las relaciones familiares? Cuando se habla, por ejemplo, de un diseño de Dios, el término diseño a qué alude? Y acá vamos a hablar de muchos casos, ¿eh? La mujer de Samaria, Jesús, Pablo, los apóstoles. ¿Qué familias tuvieron? ¿Qué tipo de familias tuvieron? Efesios capítulo 5, ¿son todas iguales? Bueno, y ahora, ¿qué cosas las vinculó como cristianas? Bueno, eh, el consejo de segunda de Timoteo, consejo o la norma que se da con relación al obispo, este, ¿por qué se da? ¿Qué sucedía, no, en aquel entonces? Bueno, entonces vamos a ver que necesitamos o vamos a trabajar algunos textos, algunas perspectivas sobre los cuales trabajarlos y algunas sugerencias. Y trataré de cumplir o de hacer en un tiempo pertinente, sabiendo que todos ustedes vienen de diferentes actividades laborales, e inclusive yo también, pero que estamos aquí por este deseo de estar juntas y juntos estudiando sobre este tema. Bueno, historias que no son familiares. Voy a contarles algunas historias porque me motivan. Mi mamá me encontró un día en la calle cuando yo pedía monedas. Se me acercó y me dio unas cuantas, me acarició la cabeza y se fue. Al día siguiente vino con más monedas y un sándwich. Meses después me fui a vivir con ella. Yo solo tenía 11 años y por primera vez experimenté el amor y el cuidado incondicional. Hoy ella cumple 80 y celebro la vida de la mujer que, sin haberme parido, sí me dio la vida, mi madre Rosa. Nos cuenta su historia Luis.
Esta es una foto muy, muy vieja. Cachi es mi hermana mayor. Es como una madre para mí, aunque también es mi mejor amiga. Cuando nuestros padres murieron, quedamos nosotras dos, ella con 18 y yo con 14. Nos ayudó mucha gente, pero básicamente fuimos las dos las que salimos adelante. Ella trabajó duro para que yo pudiera terminar el colegio y luego me ayudó con la universidad. Me cuidó en todos los modos posibles y la verdad lo sigue haciendo hoy aún cuando ya somos mayores. Mi hermana Cachi. Lo hago dormir, juego con él, lo baño, lo alimento, lo visto. Estamos juntos todo el tiempo mientras aún en mis horarios de trabajo online. Me emociona criarlo, hace plena mi vida. El amor que me permito tener hacia mi hijo me motiva a aprender a ser papá. Eso me ha llevado a crecer en muchas cosas en la vida, a replantearme otras, a enfrentarme a presiones externas que me critican indirectamente. Pero lo recibo, pero lo que recibo de él es mucho más grande, aprendiendo a ser papás. Quería que veamos otra vez a Miguel con su pibe Junior. Algunos, pensando que me halagan, me dicen, la verdad, tenés un gran corazón. Seguramente que debes de ser un buen hombre. No les entraba en la cabeza que una mujer blanca y rubia se uniera a un hombre afrodescendiente. Muchas veces camino al colegio de la mano con mi hijo y nos miran a mi hijo y a mí admirados, quizás pensando que se trata de un hijo adoptivo. Muy triste cómo podemos ser una sociedad así, ¿no? Hay algunos pasajes que aluden a familias en el Nuevo Testamento, para que vayamos pensando y recordando. Jesús tuvo una familia. Esto es para gente que elabora textos bíblicos, ¿eh? Mateo 13, 55 a 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Conocemos estos pasajes, ¿no? Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Mientras que él aún hablaba a la gente, no es Mateo 13, me equivoqué. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús de Nazaret. La familia de Jesús fue una familia galilea de al menos cuatro hermanos y dos hermanas. La madre, ¿no? Dice, por lo que se sabe, de una sola madre y de un solo padre, hasta donde sabemos. No hay alusión directa al Nuevo Testamento que critique a Jesús o cuestione su labor por ser soltero, ¿no? Las veces que hablan de la familia, en ningún momento lo cuestionan por esa posición. ¿Jesús tuvo familia entonces? Es posible que Jesús fuese el líder de su familia, si es que era el hijo mayor, como pensamos, como parece ser, y sin embargo, y según eran las costumbres de la época, y sin embargo se observa que él rompe con estos mandamientos culturales. ¿Y qué hace? Él va y va a predicar a otros pueblos, va a vivir en otros lugares,
¿no? Y la familia queda a cargo, no sabemos, o queda liderada o guiada, de acuerdo a los patrones de la época, quizás por el hermano que siguió o por María, que queda sola en casa con todos los hijos y las hijas ya casadas, no lo sabemos bien. Sí, claro que Jesús tuvo una familia, su propia, y tuvo su propia familia. ¿Y quién es su propia familia? Son sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, su madre. Y ahora vamos a ver luego si Jesús toma en serio o no cuando Jesús va a hablar de la iglesia como una familia, de los hermanos como hermanos, o si es una cuestión figurativa, figurada muy insípida, como a veces la solemos hacer. Pero claro, ¿y por qué digo su propia familia? Porque, ¿qué queremos decir con propia? ¿Eh? En muchos contextos todavía se plantea esto. Personas, por ejemplo, que están recién casadas, que recién se han unido, pareja, y están viviendo y ya viene, y no falta quien les pregunte en esta forma, ¿y cuándo van a tener familia? Y uno dice, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Qué queremos decir a una persona que no está en pareja cuando la llamamos soltero o soltera? Porque la palabra soltera significa, viene de ser una persona suelta, o una persona solitaria, una persona sola, pero una persona que no tiene un matrimonio y que no tiene hijos biológicos. ¿Significa que está sola? ¿O eso responde a patrones? Entonces, o eso responde a ciertos patrones culturales que curiosamente a los cuales Jesús no se adhirió y que no por eso dice que está mal casarse. Lo que sencillamente observamos es que había varias formas de conseguir la familia en tiempos de Jesús y que aún esto sucedió en el Nuevo Testamento, porque el mismo Mesías fue soltero. Ujú. Perdónenme si me ven que yo, no, pero no es que soy medio apasionado a veces para hablar, ¿eh? Para quienes no me conocen, perdónenme si pareciera que estuviera ahí. No, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús, no tengo hombre. Jesús le dijo, bien has dicho en griego. Bien has dicho, no tengo marido. No tengo hombre. Porque 5 hombres has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. La conversación que tiene Jesús con la mujer de Samaria y la pregunta que le hace y la observación que le hace, ¿a qué alude? ¿A qué familia? ¿A qué tipo de familia alude? ¿Y qué tipo de relación con la mujer? ¿Es una mujer entonces mala, una mujer ligera? ¿O se trata de una persona que está viviendo una situación que era muy común en aquel entonces y que lastimosamente, quizás para el caso de mujeres que no tenían posibilidades de vivir de otra forma, eran llevadas a vivir de esta y socialmente las presiones aún familiares, las condiciones económicas, las condiciones sociales de la sociedad en la que estaban, las llevaba, por ejemplo, a lo que se conoce como el concubinato. Claro, el que tiene ahora es posiblemente su amo, o posiblemente ella es una concubina dentro de una familia. Como muchas concubinas encontramos en el Antiguo Testamento, como muchas esposas o segundas, terceras esposas encontramos en el Antiguo Testamento, o en el periodo intertestamentario, y aún en tiempos de Jesús, porque que no se mencione no significa que esto no existiera. No hay textos, por ejemplo, directos que hablen en contra de la poligamia, aunque sí hay aquellos, vamos a verlo, que pareciera hablar a favor de la monogamia. La familia grecorromana, porque también esto es algo muy importante. Todas las familias en todos los contextos eran iguales. Por ejemplo, Pablo en Asia Menor o las familias que estaban en Roma, ¿eran iguales a las familias judías? ¿Era igual una familia galilea que una familia del sur? Es igual las familias de la misma iglesia evangélica. ¿Son iguales en el norte de Argentina, en un pueblo pequeño de Colombia, o en alguna ciudad, o en la ciudad, en el Distrito Federal de México, aun cuando todas ellas fueran de la misma denominación y dijéramos tener las mismas creencias, somos iguales.
Tenemos los mismos valores, el tipo de relación que construimos son iguales en la práctica, en el ejercicio de la vida, de lo que llamamos vida familiar, de los vínculos. Primero Timoteo, no, dije segunda, no me equivoqué. Primero Timoteo 3, 1 y 4, 5. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, lo pongo yo en cursiva. Y más adelante dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Quiero hacer una pregunta a los diferentes personas. Somos hoy, bueno, estamos en un número por ahí. Somos 244 personas por el momento. Pregunto a los maridos, vaya, usted, el rol que usted desarrolla, ¿es la de gobernar su casa? Estoy viendo ahí alguna canción, ¿no? ¿Es eso? Así va la cosa. ¿Es ese, la mejor forma de definir lo que usted hace en su casa, con su familia? Ahora, este precepto, sin embargo, no me voy a quedar en eso, sino en lo anterior, porque hay diferentes formas de desarrollar la paternidad, o de ser esposo, o de ser esposa, y seguramente que lo podemos charlar en un ratito, pero quiero decir esto, fíjense, ¿por qué aconsejan que para que una persona pueda ser obispo sea esposo de una sola mujer? ¿Será que en la iglesia cristiana se practicaba todavía la poligamia? Claro que sí, claro que sí, es lo que sucedía. Esto no fue una cuestión porque era la práctica, habían prácticas comunes en aquel entonces, y también esto pasaba en Roma y en el mundo grecorromano. Ahora, esto se fue siendo elaborado, bueno, acá ya vemos que hay un texto que va a decir que por lo menos para ocupar ese tipo de cargo, se espera que esta persona sea esposo de una sola mujer. Y ya quizás se va criticando de forma indirecta, o quizás alguno va a decir, no, es directo esto. Bueno, se está criticando la poligamia. Sin embargo, no se habla a toda la congregación, pero se habla sí a las personas que van a aspirar a ciertos pasajes. Aquellos quienes les cuesta un poquito, y esto lo digo con respeto, pero quizás quienes cuesta un poco trabajar estas temáticas desde esta perspectiva y pensar que esto podía suceder en aquel entonces, es decir, la poligamia dentro de las iglesias cristianas, bueno, ven en esta alusión una alusión que se refiere en realidad a que se haya casado con una y luego se haya divorciado y se haya casado con otra, o buscan o piensan que puede tratarse de una manera simbólica de referir. Bueno, después se lo va a decir a los diáconos también, de otra manera en cuanto a la organización familiar. No hay razones por las cuales pensar que esto es una forma figurada. Y realmente la forma más sencilla de interpretar el texto es yendo de frente a lo que parece estar diciendo en una primera lectura contextual, que es sabiendo que en la práctica, en el mundo greco-romano, había muchos casos de poligamia, o más que poligamia, había muchos casos de concubinato, sobre todo cuando se trataba de esclavas. eh, entonces, que se le exija esto al obispo no es algo raro. Sin embargo, es raro porque casi no se menciona en los estudios del Nuevo Testamento y cuando se hablan de las familias. Muchos textos bíblicos son leídos desde una mirada contemporánea e idealizada, e idealista, según la lea, según lo que entiende. Entonces, ¿qué pasa? Leemos el texto de la mujer samaritana y lastimosamente hay una fuerte tradición en la que ella se la ve como una mujer ligera, ¿no? Dice, "Ay, bueno, y esta mujer ¿viste? Tuvo 5 maridos, ¿no? Ignorando quizás los aportes que nos dan, ¿no? Las ciencias sociales, los estudios culturales, la historia, que nos enseña a ver, por ejemplo, que era imposible, o bueno, vamos a decirlo, que no era una práctica aceptable que una mujer divorciara al hombre y que ella eligiera luego a otro esposo. ¿Ah? No tenían las mujeres esas libertades, no podían, o sea, de esos derechos, aun cuando la situación fuese muy difícil. Entonces, en la mayoría de los casos se ve, y esta es una amplia mayoría de los casos, en la que los hombres eran quienes repudiaban a la esposa. Así que cuando se habla de la mujer de Samaria, se está hablando de una mujer que ha sido divorciada, es decir, que ha sido repudiada, que ha sido expulsada. Ahora uno puede decir, entonces la Biblia dice que cuando se trata, no, 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 acá tampoco se está diciendo que es el ideal o que es algo criticable. Jesús acá está mencionándole a la mujer que ha tenido 5 esposos y el que ahora tiene no es su esposo, para demostrarle que él puede ver, que él puede saber lo que le pasa a la mujer, porque es un profeta, porque Dios lo ha guiado. Pero en esta alusión no es
una crítica necesariamente al actuar, al proceder de la mujer. Quizás sí es una expresión de comprensión de lo difícil que Jesús sabe que es la situación de esta mujer. Y por eso le señala esto. El que tienes ahora no es tu marido. Así que yo sé que la estás pasando mal, yo sé que estás sufriendo. Eh, Textos que aluden a las mujeres de familias polígamas o concubinas muchas veces no son advertidas, ¿no? O son pasadas por alto, ¿no? Y en este sentido me parece que los ojos necesitamos que estén más atentos para leer los textos, pero luego también para poder trabajar lo que nosotros hoy entendemos las relaciones familiares y la vida de las familias. Es la mujer que la mujer samaritana fue una concubina. Ahora, la advertencia hacia el episcopo, o sea, el obispo de Primera de Timoteo, justamente nos muestra una realidad de la iglesia al final del siglo I, es que habían familias polígamas. Y esto en Israel también y en Israel también. Cuando Jesús está en Mateo 19 conversando con los fariseos que se acercan y dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Está hablando en un contexto en donde habían muchos seguramente que practicaban la monogamia, pero otros también practicarían la poligamia. Y otros quizás serían monógamos, pero ¿saben qué? Tenían concubinas, los cuales era considerado como una monogamia, porque en realidad las otras no eran esposas. Ahora, si se norma, es porque posiblemente hubo esto en la iglesia, ¿no? Y que, bueno, comienzan a ponerse normativas, reglas, ¿no? Para que las relaciones entre los matrimonios. Si comenzamos a hilar fino, no nos alcanzaría el tiempo, pero pensemos formas que se casaban en el siglo I, ¿no? Se piensa que eran jovencitas ya, por lo menos en el contexto de judío, ¿no? Jóvenes chicas de 14 años con hombres de 18, 20 años. Muchos casos en Roma se conocen y en otros se conocen por diferentes datos, ya sea por los escritos, ya sea por datos arqueológicos, por estudios, ¿no? Investigaciones que se han hecho en base en los cementerios, en un montón de cosas que aportan. Se ven muchos casos de matrimonios de chicas de 15, 16 años con hombres de 30, de 35 años mayores, y que no eran criticados, o que eran vistos quizás por algunos filósofos como no, no una situación ideal para muchos, sin embargo otros sí lo veían como situaciones ideales. Por ejemplo, se daban consejos y decían, porque una jovencita, una esposa a esa edad es como una persona a la que es blanda, a la que vos vas a moldear a tu manera. Entonces, era realmente una oportunidad muy grande para un hombre que quería tener una relación, ¿no?, de dominador sobre su mujer, vincularse de esa forma. Quizás porque las categorías, ¿no? Porque las perspectivas que se tenían de matrimonio y la relación matrimonial eran muy diferentes. Quizás no. En relación a muchos hoy que todavía, y ahora vamos a leer un poquito algunos pasajes. Casadas, estad sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Estoy leyendo la versión de Colosenses. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Uno se pone a pensar, y acá seguramente hay muchas personas que son educadores, educadoras, pastores, pastoras, que enseñan, que predican, y que pónganse a pensar que si tuvieran un espacio muy corto, como eran las epístolas, las cartas de aquel entonces, con poco espacio para poder redactar, ¿no? Y que van a dar una serie de códigos o de enseñanzas que ustedes consideran fundamentales y que deben de ser bien sintéticos. ¿Qué cosas pondrían? ¿Qué consejos darían puntualmente? Ahora, eso es uno. Lo otro es esto. ¿Es un mandamiento universal, atemporal? Pregunto, para analizarlo desde el punto de vista literario, para pensarlo desde el punto de vista dogmático, ¿no? Desde la estudiante, ¿no? Por el punto de vista de diferentes acercamientos, desde la antropología cultural y analizar y ver esto cómo se da desde métodos sociológicos, esto que se está enseñando acá. ¿A qué apunta? ¿Qué es lo que busca? Porque miren cómo era la familia, ¿no? A la cual se está dirigiendo Colosenses y Efesios también. Miren cómo está compuesta. Casadas, habla de mujeres casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor, y maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ella. En algunos contextos dicen, ¿viste? Dios le dijo, acá el apóstol le está diciendo que amen a vuestras mujeres, ¿no? Y después van a citar a Efesios, apagaron todas las cámaras. Bueno,
estaba buscando algunos rostros para interactuar un poquito más y verlos, pero bueno, está. Y entonces, dice, ¿no? ¿Viste que dice a los esposos que deben de amar a las esposas? Sí, pero ojito con eso, ¿eh? Porque el texto acá, si lo quieren tomar de esa manera y lo quieren llevar para ese lado, el texto acá a las mujeres no les pide que amen a sus esposos, sino que le piden que estén sujetas a ellos. Entonces, si uno quiere ser literalista y quedarse, vieron, en la letra muerta, uno puede preguntarse, ¿yo me quiero casar con una mujer que me obedezca, pero que no necesariamente me ame? Porque si la mujer quiere ser bíblica y cumplir con eso, dirá, bueno, la verdad que no lo quiero, este hombre no lo soporto, pero me voy a sujetar. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y bueno, díganme ustedes las experiencias que han tenido con sus padres. Espero que hayan sido buenas. Les deseo al corazón que hayan tenido buenas madres y buenos padres. Por lo menos padres con los que se pueda vivir. Pero ¿qué hacemos con los que no han tenido estos casos? ¿Qué hacemos con los chicos y chicas que sufren abuso sexual infantil, que sufren violencia? ¿Qué pasa con tantos y tantos que en nuestros contextos hoy, gracias a Dios, cada vez más se habla? No que más existe. Esto siempre pasó, pero hoy se habla, por fin. Y por fin, además, no solamente les pedimos que hablen, porque no debiera pasar por ese lado, sino que la iglesia comienza a ser un espacio amigable, tierno, de acompañamiento, pero también justo. Y hay cada vez más personas que comienzan a sentirse contenidas como para poder hablar del tema. ¿Qué le decimos a los pibes de estos? ¿Que obedezcan a sus padres? Bueno, estás hablando de casos extremos. No, la estadística es grande, pero bueno, estoy hablando de ese grupo. Voy a hablar de todos. En todos los casos, ¿hasta qué edad hay que someterse a los padres? ¿Hasta qué edad un padre debe de esperar que sus hijos obedezcan o cuál es el indicador de que un hijo y un padre, una madre tienen una buena relación? El hecho de que los obedezcan. O sea, eso es lo que queremos. Bueno, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Pero acá hay otros miembros de la familia de lo que se suele hablar muy poco, y es estos, esclavos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Este fue el primer versículo que me aprendí de memoria en mi vida cristiana. Y años después me di cuenta que se refería a esclavos, que le hablaba a esclavos. ¿Quiénes de nosotros hoy, si viene una persona que te dice, así tal cual, bien, directamente, que está siendo esclavizada, le darías un consejo como este? Ahora, entonces, no las, espero que no. Yo, no estoy hablando de esclavitud, ¿eh? No quizás hay situaciones esclavizadoras, está bien, y si son duras también y podemos contextualizar, pero no, estoy hablando de esclavas, de esclavos. Eh, Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y acá Pablo, o el autor de Colosenses, parece estarse dirigiendo a quien practica, ¿no? Tal cosa. Por eso es que está mal la división que hace la Reina Valera, porque el 25 debe de ir para abajo, creo yo personalmente. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. El versículo 25 se está dirigiendo a los siervos, a los amos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pero entonces cabe preguntar, ¿hoy nosotros daríamos esta sugerencia? Nuevamente se los planteo. Pero bueno, no es el tema no es, pues estamos hablando de la familia. Bueno, la familia greco-romana vivía estaba compuesta en muchos casos de esta manera. Los esclavos formaban parte de la familia. Muchas familias en el siglo I estaban compuestas de esta forma: esposo, esposa, hijos, hijas, esclavos y esclavas. El mundo grecorromano, a diferencia del israelita, era esclavista, ¿cierto? No era solo que habían esclavos, sino que la economía, la vida social giraba en torno, o el sistema esclavista, que ¿no? Formaba parte esencial de la sociedad y también de la familia. El honor, el prestigio lo daban también el tener esclavos y el trato que se tenía con ellos, ¿no? Entonces, ¿las familias cristianas tenían esclavos? Sí, porque si no, ¿para qué los consejos en dos cartas? Y en otras cartas también se mencionan a los esclavos. Y el consejo no es liberarlos.
El consejo es tratarlos de la mejor manera posible. Y el consejo a los esclavos no es libérense, sino obedezcan al Señor, aun con los que son malos amos, porque a ellos hay que darles más testimonio todavía de que ustedes son buenos. Ahora pregunto, nosotros hoy en el siglo XXI, ¿aprobamos la esclavitud aunque se trate de amos que son buenos? Seguramente la mayoría de nosotros estará de acuerdo en que hemos roto con la esclavitud. Sin embargo, cuando leemos pasajes como estos otros, somos literalistas. Y estamos hablando del mismo pasaje bíblico, ¿eh? Y dentro del mismo grupo de consejos para la familia. Habían familias cristianas que posiblemente no tenían esclavos y estuvieron desde un principio abiertamente en contra de la esclavitud. Pero hubo otras que sí los tuvieron. Y es más, nos vamos a encontrar con cartas canónicas que dan por sentado esto y que dan consejos sobre la esclavitud. Contextos diferentes. No estoy diciendo que esto no sirve entonces, que estos escritos echémoslo. Lo que estoy diciendo es que nosotros ya hacemos el ejercicio contextual de interpretar esos pasajes y de discernir qué cosas no podemos compartir más. Y en algunos casos, lamentablemente, se las toma para hablar a los trabajadores, a los obreros, mal pago y a otras personas que tienen otras condiciones, pero que son situaciones muy diferentes. Y sin embargo, sabemos hacer a un lado textos como estos. Pensar que esta familia no es la que nosotros conformaríamos hoy ni aconsejaríamos en la iglesia. Y sin embargo, con otros versículos dentro de estos mismos códigos de enseñanza, somos literalistas. Y se piensa que así debe de ser el vínculo en la familia. Ustedes posiblemente, no digo todos o algunos pocos, quizás los mejores, no tienen TikTok o nunca han visto nada, no sé cómo lo verán ustedes. Como hay mucha gente, no quiero hablar del tema, pero digo, posiblemente han visto ahí o en Facebook o en otro lado, o algún amigo le habrá mandado la broma de aquel predicador que esto no es broma, porque sabemos que los hay y son muchos, ¿no? Que está hablando, no porque la mujer, ¿han visto esa? Lo iba a poner, pero dije, no, por ahí si la pongo es mucho. Porque la mujer de obedecer a su marido, porque el hombre es la cabeza del hogar, porque es el sacerdote, y porque ahora se le dan un montón de cargos, ya vamos a ser hasta patriarcas, papas, no sé, ¿no? Para la justificación de la relación hombre-mujer y de inferioridad, sobre todo de mujer o de dependencia a los esposos. Ahora, ¿habían esclavos en las familias cristianas? Sí, claro que sí. Ahora, cuando el cristianismo va a revisar la relación entre hombres libres y los esclavos y esclavas, se van a jugar una serie de situaciones complejas que llevarán siglos sin solucionarse o insolucionarse. Vayas a saber cómo uno lo quiere mirar. ¿Somos los seres humanos ontológicamente diferentes? Esa va a ser alguna de las preguntas que se hacen. Es decir, ¿se trata solamente de la mirada romana, no de que, bueno, se trata de una cuestión de relaciones, de poder, de derecho, en la que yo como conquistador, como haber vencido a aquel pueblo, someto a aquellas personas y por eso me sirven, por eso me pertenecen, por eso hago con ellos y con su descendencia lo que yo deseo porque son mi propiedad? ¿O se trata también de una cuestión ontológica en la que yo digo, es que tal persona, la gente de tal pueblo, son inferiores a nosotros y por lo tanto necesitan que nosotros los gobernemos? La discusión de Sepúlveda y las casas, para muchos sigue vigente todavía, porque hoy, aún en las iglesias evangélicas cristianas, se nota el trato que hay, ¿no? Entre personas de diferentes etnias. Y vayas a saber si no es porque detrás, en muchos casos, hay una mirada, una comprensión del otro como un ser humano inferior, ¿no? No digo, voy a decir un semi-ser humano. Y cuando se trata del hombre y la mujer, bueno, ya hemos escuchado la serie de cosas que se hablan por ahí, ¿no? ¿No? De la que se trata de ver un texto que fue dado en un contexto determinado y que Dios lo inspira y lo guía pensándose en un mundo determinado y que necesita y que, y que pide de nosotros que lo recontextualicemos, que lo repensemos, lo arrastramos, ¿no? A una época, a 2000 años después, hacer una lectura este, literarista que obvia cosas, mientras que en otras cosas las hace, las toma muy, muy presentes. El poder sobre el otro legitima la relación que debe de tenerse. Los cristianos comienzan a hacerse preguntas. ¿Se puede tener esclavos de manera cristiana? Bueno, hay quienes piensan que sí, por eso se da consejos, para que sigan teniendo esclavos, pero que los traten cristianamente. Entonces acá vienen los consejos. O quizás alguno dirá, no, lo que pasa es que estaban en época de persecución. Bueno, está bien.
si lo quieren pensar así, o para no causar una crisis tan grande, o quizás se propone otro camino, fuese, lo que encontramos en estos textos es hablando de familias cristianas que tienen esclavos. ¿Cómo esto, voy a preguntar, cómo tener esclavos repercutió en el hogar cristiano, en los roles de los miembros de la familia? Porque mientras que el esclavo en otras culturas, por ejemplo, vivía fuera de la casa y a veces ni se le veía, por ejemplo, en la casa romana o en muchas de estas casas con esa influencia cultural, los esclavos vivían en la casa. Los esclavos no eran los ignorantes, no eran los malos, no eran vistos, perdón, de esa manera, sino que al contrario, se invertía, porque se les veía como una propiedad, y se invertía en ellos, se les daba educación, se tomaba, muchas veces se disputaban aquellos que venían de una fuerte educación, y se les traía y se les hacía vivir en la casa, por ejemplo, para que eduquen a los niños. Entonces el vínculo con el esclavo era muy, muy cercano. Los esclavos y las esclavas también eran objeto sexual. Y esto no solamente por las películas que vemos, sino por una serie de relatos que narran directa o indirectamente el uso de sus cuerpos como propiedad para satisfacer las necesidades del amo y hay veces también de las amas, aunque esto se manejaba de forma mucho más velada. Entonces, las violaciones hacia ellas o hacia ellos eran continuas y a veces era para toda la vida. Y entonces cuando pensamos o cuando diferentes investigaciones nos dicen que el cristianismo, los cristianismos primitivos, los diferentes cristianismos que van surgiendo, tienen una alta composición de gente de sectores muy pobres y de esclavos. Nos preguntamos, ¿cómo eran estas familias? ¿Qué derechos tenían ellos sobre sus propios hijos, por ejemplo? ¿Y qué decía el cristianismo, la fe cristiana naciente? ¿Qué decía al respecto? Los cristianos estaban de acuerdo, por ejemplo, en que los hijos de sus esclavos fuesen propiedad de los amos. ¿Cuáles son los derechos de los amos sobre los esclavos de los amos cristianos? Bueno, yo estaba leyendo la tesis de una persona que realmente admiro por su trabajo, que se llama Mariano Agustín Espléndido, que estuve conversando con él y esa tesis la presentó hace unos años y él mismo le hace observaciones, pero a mí me encanta lo que estoy leyendo, y recomiendo que la busquen. Se llama La esclavitud de las primeras comunidades cristianas, práctica, discurso y controversia. Y hacía un excelente trabajo y creo que están con unos amigos ahí que trabajan historia del cristianismo y la verdad que los felicito a todos por los aportes que están haciendo, muy buenas cosas, tenemos que aprender de ellos. Este, ¿Cuáles son los derechos de los amos sobre los esclavos? Son preguntas que necesitamos hacernos. Las esclavas fueron vistas como propiedad del amo y la ama. Se podía disponer de ellas como objetos sexuales, se les maltrataba para que obedecieran, sino, ¿qué sentido tienen los consejos de Colosenses 3? ¿Para qué decirles sométanse aún a los más duros, obedézcanlos y todo lo que hagan no le hagan en relación de reciprocidad a lo que ellos hacen con ustedes? Hay ahí en esa sugerencia ya una noción, ¿no? De disconformidad con lo que está sucediendo. O sea, el que escribe Colosenses sabe que acá hay prácticas de injusticia. Sin embargo, es todo un trabajo, ¿no? Pensar, ver cómo lo va a trabajar él o ella o los que escriben este texto. Pero con todo, refleja también prácticas que se daban en el cristianismo, en los cristianismos originarios. Ahora, todos tenían esclavos, todos estaban de acuerdo, todos los mismos que participaban en la comunidad, pensaban de la misma manera, seguramente que no. Entonces, ¿cómo era la coexistencia de esta diversidad de familias? Los estudiosos del cristianismo primitivo afirman que gran parte de la iglesia la conformaban sectores pobres y esclavos, lo que dije hace un ratito, ¿no? Estas disposiciones, ¿cómo cabían para ellos? Es decir, estas disposiciones son iguales para el amo que para el esclavo. ¿Cómo el esclavo puede, por ejemplo, vincularse con una esposa? ¿Cómo el esclavo se vinculaba con sus hijos? En términos, por ejemplo, de obediencia. ¿Son entonces universales y atemporales o reflejan un contexto y visiones de un grupo o un sector de la población en particular? Yo creo que estamos por acá. El problema es cuando nosotros lo llevamos bien a un plano universal, cuando le sacamos la sangre, la vida al texto y lo hacemos muerto, en nombre de un literalismo que pretende hacer valer la palabra de Dios como Dios, pero sería un Dios muerto también él, ¿no? Cuando es claro en las escrituras todo lo que tenemos. Entonces, si no debemos de seguir literalmente las prescripciones sobre la esclavitud, ¿por qué sí la de las esposas? Y yo no estoy yendo en contra de la armonía, ni del buen trato, ni de las relaciones de justicia y de amor en las familias.
Pero pregunto, ¿las sugerencias puntuales que se toman literalmente no nos hacen daño hoy? Yo creo que sí. Quizás la hicieron en la antigüedad, no estoy seguro, sería muy difícil responder eso, pero seguro que hoy nos hacen mucho daño. ¿Quién hoy en la sociedad latinoamericana, en la Argentina y en muchos de nuestros países, por ejemplo, hoy es obligatorio que los niños vayan a la escuela? Ya no es una cuestión de con mis hijos no te metas, ya no es así. Es la ley, el país protege a la niñez. Gracias a Dios por eso. Y uno los tiene, los debe de enviar a la escuela y al colegio. ¿Para qué educas a una mujer si luego tiene que terminar lavándole las medias al marido? Básicamente, fundamentalmente, como rol protagónico en su vida. Acá se van a comenzar a borrar algunos, ¿eh? Todo bien, está todo bien. Siga para adelante. Y no es que yo tengo hija, tengo una hija, tengo mi esposa, tengo madre, tengo hermano, y uno puede decir, por eso lo decís, no, soy ser humano. Pregunto es, vos, esposo, ¿querés una mujer que te obedezca? ¿Realmente vamos para ese lado? Eh, ¿Para qué mandar a la escuela? ¿Para qué estudian carreras? Porque muchos padres hacen eso y luego incentivan matrimonios que vos decís, pero esto es un contramensaje. Las esposas, ¿pueden amar a sus esposos? El texto no les pide que lo hagan. Los hijos, ¿hasta qué edad se someten al pater familia? Hoy, ¿fomentamos la institución del pater familia? ¿Así lo hacemos? Bueno, yo la pasada sorprendido, encontré una imagen que me llegó por un lado en donde había el paraguas, y el paraguas más grande era la del papá, que ahora ya ni siquiera es pater familia, ahora dicen que es sacerdote de la familia. Cuando el Nuevo Testamento dice que el sacerdocio universal es de todos los creyentes, hombres y mujeres, el cristianismo va a romper con ciertos paradigmas y formas de relaciones sociales y dentro de ellos de la familia para buscar, no porque quiere romper las cosas, sino porque quiere construir vínculos y relaciones más saludables, más justas, que reflejen, ¿no?, la presencia de Dios en la vida de las personas. Por eso que va a decir, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿A quién le dice eso? ¿A los hombres? Entonces, usar textos del Antiguo Testamento con ciertas miradas que no digo que están mal, ni quiero que se piense ahí que tengo una mirada antisemita, ni nada por el estilo, pero yo creo que tenemos que ser responsables en esto. Entonces, no voy a hablar del ministerio, ni voy a hablar de toda la carga que muchas familias sufren sobre la crianza de sus hijos, porque por un lado fomentamos que ellos crezcan, lleguen en su edad y en su momento de madurez, lleguen a la independencia, que no la independencia desafectada, ¿no? No hay la independencia de los hijos que se van y luego no me importa nada, mi vieja, ni mi viejo, ni mis hermanos, ¿no? No, sino que logran tener esa etapa hermosa, también hermosa en la vida, en la que se valen por sí mismas, se valen por sí mismos, en la que expresan o pueden disfrutar de la libertad, de las responsabilidades que con esto trae, del disfrute de los logros propios, una serie de cosas que le negamos todavía en ciertos modelos de familia, porque en la misma iglesia, hermanos, hay familias en donde los chicos a los 19, 20 años consiguen un trabajo, se juntan entre ellos o van y alquilan un departamento y viven. Y hay otras familias dentro de la misma iglesia con chicos con 30 y tantos años, todavía sigue esperando que la mami le sirva el desayuno, que todavía le tienden la cama, ¿no? Que todavía le planchan la ropita, no los bañan, pero más o menos van, ya por ahí están hasta cerca, y tienen un tipo y no me van a decir que es la misma familia. Entonces, vamos, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, hagan lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿A quién está hablando acá Pablo? Le está hablando a los papás. Como dije hace un ratito, con jovencitas que se casaban a los 13, 14, 15 años, las casaban, en la que era impensable como nosotros hoy, por ejemplo, muchas veces aconsejamos.
Por ejemplo, ¿quién hoy, a ver, voy a decirlo de otra manera, muchos de nosotros seguramente no estaríamos para nada de acuerdo que una jovencita de 14 se case? ¿Por qué? Porque tenemos una visión de la vida y de las relaciones familiares muy diferente a las del Nuevo Testamento, a las de épocas del Nuevo Testamento. Después, hoy estamos todavía con esa idea de que los papás entre ellos deben de hacer los acuerdos familiares y que los hijos deben de obedecer a los padres porque así es el orden establecido, porque así son las relaciones sociales y los hijos entonces obedeciendo a los padres se casan con quienes sus padres eligen. Por el contrario, yo escucho mucho, veo de muchos libros y escucho a mucha gente que, por ejemplo, se mata dando cursos de consejería para novios, para que elijan a la persona, para que primero pasen un tiempo de amistad, para que se conozcan, para que salgan. Si han escuchado a este señor Paul Watch, seguramente que salgan con un supervisor o con alguien ahí con un revólver para por si acaso si llega a pasar algo, pero sí, porque no es ni para un besito ni nada, pero posiblemente más de uno de ustedes y como yo, cuando nos pusimos de novio con nuestra novia, nos dimos un beso, ¿no? Seguramente nos dimos un besito, un abracito, no digo que bueno, pero digo para lo más que los que más piensan, pero eso, pensarlo eso en el siglo I, por ejemplo, en Judea o en Galilea. Pensar eso de que salgan solos y se vayan a caminar, que se vayan a la plaza, al parque, como lo llamamos, y que se sienten en un banco a conversar y a noviar. Eso no era la práctica común y posiblemente se veía hasta muy mal. Por eso que muchos de los consejos que hoy se dan como saludables eran muy malos para aquel entonces. Lo voy a dejar acá porque se me excedió el tiempo, pero hay algunas notas que quizás, si puedo, las voy a dar en un ratito, porque ahora quisiera que tengamos unos minutitos, si es posible, para conversar. Lo que vamos a poner como consigna es que las personas que puedan comentar y hacer preguntas puedan hacerlo un minuto y que lo hagan solamente con la cámara encendida, ¿está? Y el micrófono encendido. Lorena, no sé si estás ahí. Sí, 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 acá estoy. Quien quiera hablar puede levantar la mano y le concedemos el micrófono. Tenemos un minuto, ¿no? Sí, Gracias. un minutito por pregunta, por favor. Yo voy a contestar en dos, ¿eh? También no es que es trampa para ustedes, porque así podemos muchas personas participar. Bueno, Elsie Torres. Esta Violeta, mira. Ah, Violeta. Pero porfa enciendan sus cámaras, así las podemos ver un ratito y interactuar mejor. Muy bien. Ahí, Violeta, tenés que encender tu micrófono. Ok. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Juan José. El tema es definitivamente muy desafiante y pensaba que pues vale la pena nombrar las cosas por su nombre. Son familias patriarcales. Y aun algunos de los chats mencionaban el androcentrismo, pero sí son familias patriarcales. Y Jesús intenta escapar de eso. Por eso es que está como fuera de lugar en la familia. Su madre y sus hermanas lo van a buscar porque piensan que está loco. Es alguien que sale del molde familiar establecido. Y por otro lado, pues evidentemente también Jesús nos presenta otra manera de ser familia. ¿Quiénes son mi familia? Los que hacen la voluntad del Padre. Solamente quería hacer ese comentario. Gracias, muy agradecida realmente. Violeta, perdón, podías hablar todo lo que quieras. Violeta es profesora en Vilga y es una gran investigadora y conocedora del Nuevo Testamento. No te había visto, pero sería muy rico. Tendríamos que pedirle que nos traiga una conferencia. Bueno, habíamos hablado, pero tenemos que concretar, Violeta. Perdonadnos ese delay. Sí, ¿quién más? A ver, ahí está don Rafael Torres de Perú, si no me equivoco. Sociólogo, él. Ya están habilitando sus micrófonos, ¿eh? Ustedes enciéndanlo y a Ya, ver. bien. Eh, yo nací en Huancayo, pero me criaron en la costa y luego regresé a Huancayo a los 7 años. Y en la iglesia había un anciano de la iglesia de mucho prestigio que tenía una pequeña hacienda. Y en esa hacienda él tenía siervos. Había una servidumbre de tipo semifeudal. Y estos siervos amaban y respetaban
al patrón, al Señor. Y entonces habían celebraciones festivas en relación a la cosecha, y él las repetía, pero les daba un contenido evangélico. Ya no había licor, ya no había danzas, sino les entregaba ropas, les entregaba comida, y además se cantaban alabanzas, ¿no? Fui testigo de esto, ¿no? Y ahora estoy haciendo un trabajo sobre la cultura de los creyentes desde los años 30 en Huancayo. Y noto que lo que hicieron fue adaptar la cultura regional a dentro de una nueva concepción evangélica. Y lo único que hacen es que toman formas, no rompen con la cultura. Gracias, es una buena observación. Justamente esa última parte que tengo para compartir y hablar, ¿no? Del patriarcalismo, de seguir patrones culturales heredados, muchos de ellos también con miradas colonizadoras, ¿no? Tipo de vínculo. Sí, ¿alguien más que quiera compartir? Freddy González seguía. Saludos fraternos, mis estimados hermanos y hermanas. Bueno, el tema de nuestro expositor Juan es excelente. Es decir, a veces mi profesor decía, para responder una pregunta hay que dejar 100 abiertas. Ya le he dejado muchas abiertas para ir respondiendo. Ahora, yo veo el Nuevo Testamento como una teología en progreso. Y para mí, y posiblemente puedo estar equivocado, los evangelios se escribieron después de muchas de las epístolas paulinas y post-paulinas. Y una de las cuestiones interesantes es que los evangelios, de una otra manera, van a corregir un poco lo que progresivamente a la iglesia fue postergando a la mujer, y donde el hombre tomó más fuerza en el liderazgo de la iglesia. Y los evangelios vuelven como a insertar a la mujer en el quehacer del discipulado de Jesús, hasta el punto que hasta la vuelven ser testigo de la resurrección, cuando el Nuevo Testamento nos presenta que los grandes eventos, las grandes revelaciones de Dios eran mostradas a hombres para ir a hablar. Ahora el Nuevo Testamento rompe ese esquema, y el gran evento, el más grandioso de todo, que es la resurrección de Jesús, es dado a la mujer. Entonces yo veo eso como una teología progresista. Bueno, como usted decía, Juan, hilar fin en todo eso es interesante. Una pregunta: ¿hasta qué punto el término familia es viable para hablar del Nuevo Testamento cuando el término familia no aparece en el Nuevo Testamento, y del latín antiguo significa esclavo? Es decir, porque en el Nuevo Testamento familia era tribu, casa, país, nación, pero así el concepto cuando manejamos familia en el latín antiguo, familia eran los esclavos. Esa pregunta nomás, mi estimado Juan, sobre eso. Gracias por permitirme participar. Gracias. Mira, te digo rapidito. Miren, este tema es complejo. Lo que yo quería es mostrar justamente su complejidad, pero bueno, es que como ya me estaba yendo del tiempo y ya veía algunos que bostezaban, dije, todavía ya la estoy haciendo muy larga, entonces lo voy a cansar. Pero esto da para mucho. Entonces, una de las cosas que hay que tratar de superar son las miradas evolucionistas, en la que uno piensa que se empezó de algo y se llegó superando y se fue desarrollando linealmente además y de forma superadora, ¿no? Esto no tiene que pensarse así necesariamente, o sea, son métodos que por ahí necesitamos revisar. Lo que han coexistido, lo que es un gran aporte, y esto quería mostrarlo más adelante, pero lo pude ir mencionando, es que definitivamente en el tiempo del Nuevo Testamento coexisten diferentes miradas, ¿no? Sobre la familia. Y que, bueno, y que no se sabe bien si esa coexistencia en todos los casos fue, vamos a decirlo de esta manera, pacífica, saludable entre ellas, o hubo casos ya de críticas muy fuertes, ¿no? Y de lucha. Quisiera pensar que fue así, que la iglesia, esta idea de esta tendencia de a veces idealizar, ¿no? A los apóstoles y la mirada de Jesús y el Nuevo Testamento, tiene como costo, ¿saben cuál es? Es que descontextualizamos el texto, lo deshumanizamos, y olvidando que Dios se revela a seres humanos. Y entonces luego seguimos buscando ese tipo de personas, es decir, inhumanas, ya sea para mal o para bien,
lo que entendamos para bien en el contexto actual. Entonces jugamos a la búsqueda de prácticas que no podemos alcanzar jamás. Entonces vamos a hacernos eternos y eternas frustrados. Porque nunca llenamos los parámetros que nos ponen como el ideal cristiano. Entonces siempre somos malos y entonces terminamos con Marcus Witt, con todo, porque todo lo que hay dentro de mí, mira, o sea, canciones que seguramente en el sentido poético suenan bonito, pero que algunos lo toman literalmente y terminan con un concepto y una mirada de sí mismas, como familia inclusive, muy negativos, ¿no? Entonces siempre son los cristianos de segunda categoría, las familias de segunda categoría, ¿no? Y ya desarrollamos hasta un ejercicio. Yo he visto bodas, he estado en bodas, y esto lo digo bien, en bodas en las que se casaban dos personas, o una persona y otra que eran divorciados, por ejemplo, y el pastor casándolos estaba diciendo ahí al frente, bueno, pero bueno, aunque sabemos que esto no es el ideal de Dios, los caso igual. Y vos decís, escuchame, ¿para qué los casás si le vas a pegar con un palo en plena boda? O sea, sí, o sea, ¿me entendés? O sea, o estas cosas de que, bueno, Dios, en su misericordia, Dios lo permite, pero, ¿vieron? Entonces, la pregunta es, cuando pensamos en familia, más allá de la etimología de la palabra, que puede haber significado bomba, camión, avión, lo que fuese, pero hoy la carga semántica que tiene, el contenido que tiene, se lo damos también de acuerdo a cómo nosotros vamos trabajándolo. Entonces, esto es importante pensar, y es lo que pretendo que trabajemos, es que cuando estamos hablando de familia, necesariamente estamos hablando, nos referimos a una estructura dura, rígida, o pensamos en vínculos, empezamos en construcción de formas de relacionarse. Es decir, cuando les mostraba las primeras imágenes y les decía que Luis, su mamá es Rosa, y él dice, no me parió, no me concibió ni me parió, ni me gestó ni me parió, pero es mi mamá. ¿Qué le vas a decir? ¿Que no es su mamá? En el siglo XXI, y cuando Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Jesús está rompiendo con su familia biológica? ¿O Jesús está ampliando las concepciones y dinamizando el concepto de los vínculos? Mi madre es aquella que procede como madre, con la que tengo una relación maternal, ¿no? Y de hijo. Y mis hermanos son aquellos con quien tengo, pero pueden llamarse hermanos. O sea, ¿quién nos puede decir acá cómo es ser hermano según las perspectivas bíblicas? A ver, ¿quién puede decir, bueno, en la Biblia dice que los hermanos son así, y las hermanas son asá, y los tíos son así, y las tías asá, hasta, como decía hace un ratito, ¿hasta qué edad nos quedamos en la casa? Hasta los 16. ¿Qué significa, por ejemplo, que gobierne bien su casa? ¿Hasta qué edad? Los chicos deben de, ¿hasta qué edad es saludable que los chicos estén en casa? O que pensar en términos de gobierno las relaciones familiares, ¿no? Entonces, hay que ver, lo que quiero ver es que si ya en el Nuevo Testamento tenían la capacidad, tuvo la apertura, y en el canon se ve, de respetar las miradas de los demás, de valorar las relaciones más saludables, justas, que incentiven a la vida plena de las personas, y luego se desafiaron a los contextos, a entablar diferentes relaciones. Yo creo que eso puede ser algo que hoy nos puede inspirar a la coexistencia, al respeto, ¿no? Aún en los casos de divergencia, pero también a tener una mirada sobre sí mismo más positiva, mejor de la que algunos tienen sobre nosotros y aún nosotros sobre nosotros mismos. Ya estoy hablando mucho, ya estoy predicando, Lorena, interrumpime. Bueno, porque si no... está Luis Villalba también, que levantó la mano hace un ratito ya. Puedes encender tu micrófono, por favor, así tenés tu minuto para preguntar. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo al profesor, nuestro paisano Juan José Barreda. La conferencia que nos mandó Beto está muy interesante. Pero... Sí. Gracias, yo quería preguntar con respecto a justamente el tema de las familias. El profesor Barreda comentó de que, bueno, la familia, digamos, era diferente si hablamos propiamente nos remitimos a Israel mismo, o si ya salimos fuera de él, ¿no? Obviamente con las connotaciones romanas o griegas que pueda haber fuera de Palestina, ¿no? Y obviamente tocar, digamos, las cartas de Pablo ya tienen un sabor un poco más helenista, obviamente porque ya el cristianismo ya no se reduce a la ruralidad de Jesús, sino que cuando el cristianismo crece fuera de Palestina,
ya se vuelve obviamente un cristianismo más, más urbano, ¿no? Y obviamente tiene que contestar a ese contexto griego helenista, ¿no? Pero mi pregunta era con respecto a cómo miró la familia a Jesús. Y entendemos a Jesús que vivió y murió como judío, porque hay veces que en nuestras reflexiones se tiende mucho a pensar o digamos a desjudaizar a Jesús, ¿no? El padre de familia dentro del judaísmo era el jefe de familia, el sacerdote, el líder, ¿no? Que estaba a cargo de toda la administración de sus tierras y de del clan mayor, ¿no? Cuando Jesús en Mateo, por ejemplo, dice que él llama a dos hermanos, Pedro y Andrés y Santiago y Juan, y los invita al seguimiento radical de Jesús, de no mirar atrás, sino simplemente seguirlo. ¿Qué está haciendo Jesús con respecto a la familia? Es mi pregunta. ¿No está descabezando una familia? ¿No está quitándoles a cada familia la cabeza de familia, ¿no? Porque cuando predicamos en la iglesia decimos que, bueno, que Dios cuida a la familia. Pero cuando Jesús llama al seguimiento a estos discípulos o a otros más, aparentemente no los está descabezando. No le habrá hecho mucha gracia a las madres de familia o a los hijos de familia de estas personas que siguen a Jesús, de que sus papás están irresponsables siguiendo a un predicador itinerante como era Jesús. ¿Y qué pasaba con sus familias? Muchas gracias, Luis. Damos espacio al profesor para responder. Sí, o quiere alguien más y así sumamos algunas. Gracias, Luis. Bueno, sí, yo también me pregunto eso. Eli Creo que es un Calderón. tema que... Oh, Ahí perdón. está. Dale, sí, así juntamos después. Juntamos las dos. Algunas dos o tres. Un minutito, por favor, así tenemos tiempo para las respuestas. Sí, gracias. De la Ciudad de México. Pareciera que hemos evolucionado como seres humanos desde el Nuevo Testamento hasta la actualidad, pero en realidad seguimos esclavizándonos unos a otros. La sociedad es muy violenta y nosotros como creyentes somos parte de esa violencia también. Entonces la violencia está también en nosotros, los creyentes. La pregunta sería, ¿cómo erradicamos esa violencia patriarcal que hay en la actualidad y que muchos se fundamentan, ¿verdad? Con citas bíblicas muy mal interpretadas, muy mal literal, como nos decía nuestro maestro. ¿Cómo en nuestro entorno familiar romper también con ese paradigma que todavía se aplica? Sí, yo personalmente no lo sé. Que me parece que usted ya lo rompió porque nos dio el ejemplo muy bonito de su hija, ¿verdad? Y así en la actualidad todos luchamos para que nuestros hijos ya no sigan ese... Claro, pero uno puede patrón. tener prácticas, pero romper el paradigma es difícil. Vos dijiste, definitivamente, no lo sé. Pero quisiera compartir algunas cosas que yo creo que se puede trabajar desde varios lugares. Una de ellas es justamente la denuncia de todo esto, de lo que trae todo esto. Pero yo, sumado a todas las iniciativas y a los esfuerzos que nos están ayudando a entender lo que sucede, yo creo que hay una pata de la mesa que está bueno, que estaría bueno trabajar, que son las perspectivas educativas. Y para pensar en la iglesia, las pastorales también. Es decir, seguramente hay cosas que necesitamos advertirlas, señalarlas, denunciarlas, pero en el tiempo, yo me he encontrado, me he encontrado yo mismo muchas veces escuchando a personas diciendo, bueno, pero yo estoy tratando de hacer mis cambios, yo necesito también que me ayuden. ¿Y en quién me apoyo para que me ayude a hacer estos cambios? Y esto no es un reclamo, ni diciendo que lo que se está haciendo está mal en sí, no estoy hablando de eso, pero yo digo, esto también deberíamos de sumarle, y estaría bueno que entonces comencemos a tener, por ejemplo, a desarrollar un poco más todo lo que es esto, ¿no? De un cuidado hacia los demás en términos de acompañar los procesos, de ir desaprendiendo cosas, de aprender porque bueno, muchas veces el obrero que sale a la marcha y protesta porque porque su patrón lo explota, luego en la casa es un explotador de sus hijas, o de su mujer, ¿no? Entonces, definitivamente hay cosas que tenemos que elaborar de diferentes lugares.
Y después no podemos negar otros hechos, que hay otros que atraviesan a la familia, y es que, bueno, mujeres que de cierta edad tienen más poder o tienen acceso, ¿no?, a ciertos espacios de poder que no tienen por ahí, en algunos casos, las más jóvenes o personas de ciertas etnias con otras familias o con otras mujeres. Así que, y esto no es solamente, aunque puede estar atravesado seguramente también, seguro que lo está por el patriarcalismo, no es el único factor que va a determinar cómo la familia se va a desarrollar. Es decir, nosotros hoy, por ejemplo, no tenemos casos en nuestra sociedad en la que tenemos personas, por ejemplo, en mi contexto, en la Argentina, en una época, los chicos se insultaban al otro diciéndole, callate, adoptado. Míralo. Por ejemplo, esa es una forma de insultar a otro, era decirle que era adoptado. Míralo. Ahora, nosotros mismos, cuando pensamos, por ejemplo, en la adopción, a veces también el otro extremo es decir, ay, pero qué buena que sos, pero qué noble que sos, pero mira todo lo que hiciste, ¿vieron? Y seguimos de alguna manera más dulcificada, seguimos tratando la adopción como si fuera, ¿vieron?, un ejercicio de los especiales que tienen esa capacidad de hacerlo, y no nos preguntamos, por ejemplo, por qué formamos una sociedad en la que hemos, o por qué está esa sobrevaloración que hay sobre los lazos sanguíneos, ¿no? El parentesco, ¿por qué es tan fuerte? ¿Por qué lo pensamos así? ¿Será solamente por una cuestión biológica, que la sangre te llama, que eso existe? ¿O es que nosotros lo sobredimensionamos? ¿Y quiénes quedan afuera con eso? Bueno, hay una persona la primera persona que queda afuera con ese tipo de vínculos, ¿sabes quién es? Tu esposo, que no es de tu propia sangre, y tu esposa. Pero eso a veces ni lo pensamos. Entonces, cuando no podemos imaginar qué es lo que hace que una persona sea pariente de la otra, que los lazos se unan. Y después, esa campaña que está viendo ahora tan fuerte, ¿no?, que quiere marcar e imponer una concepción de lazos familiares o de vínculo de familia, y que violenta cualquier otra mirada como incompleta, como mala, como desviada, como lo que fuese. Entonces, dos hermanos huérfanos que han crecido juntos, ¿qué son? Y después, y una abuela con un hijo, porque ni siquiera voy a hablar del matrimonio igualitario, no voy a llegar a eso, pero, o sea, hablar de ese tema. Pero estoy hablando, por ejemplo, de otras que con ese mismo paradigma de ver las relaciones humanas, también descartamos. Por ejemplo, ¿es una familia incompleta una mujer que enviudó? Decilo ahora, en pandemia. A ver, atrévete a hablar así. Hoy mismo yo recibí la mala noticia de una persona, un pastor, un colega, que hoy falleció su esposa, menos de 40 y tantos años. A ver, anímate a decir que es una familia incompleta. Entonces, con las familias de inmigrantes que vivimos en Latinoamérica, ¿cuántos en tu iglesia o cuántos inmigrantes vos conocés? Que no emigramos al estilo del pibe de clase media que se va a otro país y que tiene todo el apoyo económico y que viaja a su casa todos los años. No, estoy hablando del inmigrante que se va y que no ve a la familia por 10, 15 años. Chicos de 19, 20 años que se van a otro país. Te vas a decir que el amigo con el que compartió la habitación, el hambre, la búsqueda de ropa, los riesgos y todo, no es su hermano. ¿Vos le vas a decir eso de verdad? Que no son hermanos, que no son familia, que cuando tengan si cada uno desarrolla luego otras familias, no van a tener el derecho de llamarse hermanos, tíos y todo. Ahora, eso en el plano legal, en nuestras constituciones, está contemplado, o necesitamos repensar esos temas también. Y la señora que adopta a un pibe de la calle, ¿no?, que lo llaman así, es espantoso, chico en situación de calle y todo, y que vive con él. Legalmente, ustedes saben todas las cosas que hay que hacer para que, por ejemplo, ese chico tenga la misma obra social, obra médica que ella. Con tantos matrimonios y padres ausentes y madres ausentes, en el Nuevo Testamento también, porque el patriarcalismo tenía esa capacidad. Uno dice, claro, lo lee, y ahora hablando un poco con Villalba, ¿no?, charlando, pregunto, ¿cómo eran para que nosotros pensemos que cuando Jesús llama a los apóstoles, les saca la cabeza a la familia, ¿no? Pensame esto.
¿qué significaba ser cabeza de la familia en aquel entonces y hoy? ¿Cómo lo concebimos hoy? Porque yo les aseguro que en muchos aspectos son muy diferentes. Por ejemplo, en el ambiente rural, donde cuando el tiempo de cosecha es acá y hay para comer, trabajamos acá. Pero el campesino, cuando agarraba y el tiempo de cosecha y siembra era a kilómetros y kilómetros allá, no viajaba toda la familia, ¿eh? La familia se ausentaban, los padres se ausentaban por meses. Entonces, el padre, lo que hoy llamamos padre ausente, o llamamos cómo eran los roles, es algo que necesitamos revisar. Entonces, Jesús, yo creo que sin embargo, no sé si está rompiendo intencionalmente, pero sí pasa algo, y es que la familia como burguesa, como la concebimos hoy, definitivamente no fue ni aquella que practicó Jesús ni que propuso. Ahora, con esto no significa que está en contra de ella, pero definitivamente cuando decimos familia en tiempo bíblica, no tenemos que pensar en que la familia, como hoy nosotros la estamos diciendo que debe de ser, había de esas en el Nuevo Testamento, o que todas eran así. Entonces aquí hay que repensar, hay que ser quizás más cauteloso cuando decimos bíblico. Y yo creo que cuando decimos bíblico, en términos muy generales, además, debemos de pensar en enseñanzas, en valores, pero no vender cubitos mágicos, esos que se arman y se hacen todas las caritas igual y esta es una familia, porque eso no pasó. Entonces, no por lo menos así. ¿Hay tiempo para una preguntita más? Yo tengo tiempo, pero no sé si ellos. Pues Janet Barrero había levantado la mano hace un rato. Y Ramón Fonseca me parece también. Ok, pueden ahí activar su micrófono. ¿Ya? Pedimos por favor que traten de responder en un minuto, de preguntar en un minuto. Sí, señora, buenas noches. Bueno, aquí de Colombia, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, tenemos una pregunta. Yo estoy aquí junto con mi hija. A ver, una pregunta es, ¿cómo construir, digamos, en estos tiempos, cómo construir la confianza para crear una familia cuando se ha sido o cuando se ha sido maltratado, aún siendo los miembros cristianos o evangélicos o que conocen la palabra de Dios? Bueno. Entonces, ¿cómo construir esa confianza para en un futuro tener y nuevas familias, crear nuevas familias en el evangelio? Esa es mi pregunta. Miren, yo no puedo responder todo porque sería muy largo y no estoy preparado para esto, sobre todo cuando no conozco muy cerca a las familias. Uy, te me fuiste, Janet, pero bueno, ahí contesto para el grupo. Miren, la familia, creería yo, según la propuesta de Jesús, uno observa lo que Jesús va llamando, va construyendo en relación a los lazos familiares. Es interesante, ¿no? Ver que Jesús dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Según Mateo, ¿no? Según mis hermanos y mis hermanas. Me encanta que la pregunta decía, acá está tu mamá y tus hermanos, y en la boca de Jesús va a poner Mateo a las hermanas. O sea, las va a visibilizar. A algunos no les gusta que digamos nosotros y nosotras. No, pero qué sé yo y todo. Bueno. Yo lo hago igual, ¿no? Porque me parece justo y necesario, como dice en la misa. ¿Y por qué? Justamente porque hay que visualizar lo que históricamente ha sido invisibilizado. Hay que hacer justicia. Y un ejercicio de justicia está en el vocabulario, en el lenguaje. Estoy aprendiendo, porque me mando macanas miles, pero creo que es importante. Y según lo pregunta Janet, mira, yo pienso que la familia no es un concepto rígido, sino que tiene que ver con la construcción de relaciones, de vínculos, de cuidado, de afecto mutuo, de búsqueda de valoración del otro, de dedicación, ¿no? Y en ese sentido, ni siquiera son principalmente sanguíneos, pues si no, un hombre y una mujer no se podrían casar y no existiría un texto como Génesis 2 en el que justamente trata de decir, aunque esto biológicamente no suceda, en el acuerdo entre ambos sucede. ¿Cuál es? Es que ella es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y los dos serán una sola carne. ¿Vieron? Está tratando de hablar, de ilustrar esto como se debe de ver la relación. Pero no solamente del hombre y de la esposa, de los esposos, en este caso,
sino también de los otros vínculos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, se forma parte de una familia en la que hubo un esposo, una esposa e hijos, y uno de ellos, ¿no? O dos de ellos se van o mueren o los abandonan y todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿La familia queda incompleta? No, para nada. La familia sigue siendo la familia. Esta vez está compuesta por esta señora que es la mamá y por los hijos. Pero la familia sigue siendo una familia completa. Esa es la familia completa. ¿Se me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque porque entonces, si comenzamos a buscarle, como decimos en Argentina, el pelo al huevo, perdemos todos acá, ¿eh? Porque entonces comenzamos a hacernos preguntas. A ver, entonces, ¿qué es un papá? Porque el papá no habla con los hijos no tienen confianza con ellos, no tienen nada. ¿Y ese papá entonces qué? Ah, no, ese papá biológico ya viene, trae la plata, pero es papá, porque es biológico. ¿Y qué hacemos con las adopciones? ¿Y qué hacemos? O sea, cuando comenzamos a hilar más fino, nos damos cuenta que hay visiones de la familia que son sumamente insatisfactorias para lo que propone el Evangelio de Jesús como relaciones de libertad y de amor. Hay personas que están hablando y siguiendo lo que dice Janet, por ejemplo, siguiendo esa línea. Yo creo que el tema de la violencia es sumamente difícil, pero ¿sabes qué? Hay algo que es muy importante, Janet, y eso lo he aprendido yo en mi labor pastoral, más que de teólogo. Y es que hay que buscar ayuda con profesionales en el campo, que son los psicólogos, trabajadores sociales, que trabajan con el tema de familia y de violencia. ¿Y saben qué? Nos ayudan muchísimo, hacen una buena labor. Y para aquellos que somos pastoras y pastores, algo que ayudaría muchísimo es que dejemos de embarrar la cancha metiéndonos en un campo que no dominamos cuando no lo dominamos. Entonces, en lo que es nuestra labor pastoral, hacerlo y luego derivar a los profesionales para hacer cada quien en trabajo de equipo su parte, pero no nos metamos, porque a veces la embarramos. Es un tema tan nuevo, estamos aprendiendo tanto, que necesitamos, muy importante, trabajar con los que son profesionales, sobre todo con estos temas que son tan sensibles. Así que, miren, esto es algo muy importante. Entonces, una abuela con su nieta, ¿es una familia completa? Sí, claro que es una familia completa. Porque la plenitud de la familia lo da el tipo de vínculo que construyen entre ellos. Y en ese sentido, y en Cristo Jesús, ahora sí me pongo en pastor de otro lado, ¿se puede lograr? Claro que sí, o sea, no hay por qué cuestionar. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿para qué se casan de esta manera y qué sé yo y todo? Bueno, esto no responde a otras razones, pero no son excluyentes. ¿Cuántos han tenido padres ausentes y sin embargo salen siendo excelentes personas? Los factores que van a determinar cómo va a ser una persona son muchísimos. Y esto uno dice, pero estás menospreciando. No estoy menospreciando. Lo que pasa es que vos sos exagerado y me estás llevando a mí donde yo no estoy diciendo. Yo no estoy hablando de que está mal, de que no sirve tener mamá, papá, qué sé yo. Pero pónganse a pensar, hay muchas familias monoparentales hoy, como Rosa. Rosa fue una familia monoparental. Ella adoptó a Luis. Salió a la calle y bueno, yo soy bautista. Entonces, creo en la libertad de conciencia. Y hay cosas que las leyes las incentiva y las hago bien, pero yo no me someto a las leyes por sí mismas, sino primero a la ley de Dios. Y si, bueno, si estamos en un país en donde las burocracias hacen que la adopción y el cuidado de otros sea tan difícil a veces y corrupta además, hay mucha gente que cría a otros niños o ayuda de diferentes maneras de ayuda. Donde pues, pero ojito que hay que tener cuidado. Bueno, tengan cuidado los que quieran. Yo prefiero incentivar a cierto tipo de rebeliones que hagan bien. Entonces, esa señora Rosa, ya lo dijo Luis, le salvó la vida, le dio vida verdaderamente a este muchachito. Hubiera estado bueno que formara parte de un país donde podía adoptar y todas esas cosas con más facilidad. Sí, Lorena, perdón. No, está bien. Hay una última pregunta de Ramón Fonseca. Ahí puedes activar tu micrófono, por favor. Gracias, muchas gracias. Más que pregunta, quisiera hacer un aporte al rico diálogo que ha habido. Mencionando, por ejemplo, los tipos de familias que Jesús contó o con los cuales se encontró o que vemos en la Biblia. Por ejemplo, ya lo mencionó el profesor Barreda, la familia de Jesús. Hay muchos comentaristas que dicen que José, digamos, estuvo ausente porque falleció antes
en el proceso todavía de juventud de Jesús, probablemente. La familia de Lázaro era una familia de 3 hermanos. De 3 hermanos. No había, bueno, eran adultos, al parecer, no sabemos cuántos, pero adultos. 3 hermanos, los padres no estaban. La familia de Pedro, no sabemos, no dice nada el texto bíblico sobre la mujer. Tenía suegra, pero no menciona el nombre, ni si había hijos o no había hijos. La historia que cuenta Jesús, la parábola del hijo pródigo, era un padre con 2 hijos. Un padre con 2 hijos. Pablo, más adelante, era soltero, no tenía familia. Y usó, al parecer, el mismo ejemplo de Jesús. Entonces, alguna gente usando todos estos tipos de familia que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Las podría llamar, las llama a veces de manera muy despectiva, se llama a ese tipo de familias disfuncionales. Y es una expresión dura para referirse a ese tipo de familias. Como bien acaba de decir el profesor Barrera, las familias se conforman por las relaciones, por los vínculos. Un padre e hijos, una madre y sus hijos, o un padre, un abuelo, una abuela, 2 o 3 hijos, etc. Todos los tipos, ¿no es cierto?, de familia. Ya nos encontramos en muchas iglesias con familias monoparentales, ya sea que la dirija el papá o la mamá, en muchos casos. Entonces yo quería mencionar estos tipos de familias que uno ve en el Nuevo Testamento. Si uno trata de buscar, y con esto termino, si uno trata de buscar familias, entre comillas, normales, o sea, papá, mamá, hijos, casi no va a encontrar en el Nuevo Testamento. Y eso es algo muy interesante. Yo quería hacer ese aporte. Si me decís de una, en el Nuevo Testamento, si me decís de una, Sí. yo te doy una estrellita esa de que te dan, porque yo la estoy buscando. Y la verdad es que quiero tenerla para poder usarla también en el Nuevo Testamento, para poder usarla como un ejemplo, exacto. Bueno, mi aporte. Gracias. No, gracias, muy bueno. José. Es que es así. Y ahora, hablar de esta manera, miradas extremistas dicen, es hablar en contra de la familia, ¿vieron? Pero esa es una mirada extremista, que hay mucho ahora, ¿no? Vamos a decir la verdad, hay mucho de eso en diferentes cosas, ¿no? En política, se ve en relaciones eclesiales, se ven los vínculos familiares. Entonces es importante observar estos detalles y generar, forjar una cultura de un poco más de amor al texto bíblico, en términos de hacer una exégesis, un estudio más detenido, de mesura, para quizás, así como vos, cuando ves a una persona que le duele la panza, vieron que nos encontramos siempre con la que dice, no, tomate esto. Vieron que estamos en la cultura de la automedicación, muchos de nosotros, la hierbita, el tecito y estas cosas, ir a la cultura de decir, pará, anda a un médico, ¿no? Que por lo menos en la sociedad organizada en la que vivimos, es una persona que pasó por una universidad, que tiene estudios especializados, y que sin descartar lo que la abuela nos aconseja, que es el tecito, el esto y el otro, necesariamente, de forma priorística, necesitamos también la voz de los médicos. Entonces, ¿qué pasa? También ha pasado que la voz, ¿no?, que tiene la iglesia en los espacios docentes de educación y de consejería, no siempre están en manos de personas que han pasado por el rigor de la universidad, de tener estudios académicos. Entonces, esto es algo que la iglesia evangélica tiene como deuda a la sociedad y particularmente a los hermanos y hermanas de la iglesia, sincerar cosas. El don de Dios no exime de la responsabilidad de estudiar académicamente y en instituciones académicas, porque hay muchas que nos ponemos de acuerdo vos conmigo, vos y vos, yo te licencio a vos licencia a ella y él licencia a mí, nos firmamos los 3 diplomas y bueno, salimos de licenciados y con la licencia de quién te la da, quién constata eso, quién supervisa. Entonces un psicólogo tiene supervisión del Estado, un médico también, un abogado también. Pero fíjense cómo repercute el consejo y la visión que da un pastor o una pastora sobre la familia en la vida de la gente. Entonces eso es algo que por lo menos podemos empezar por verlo como un tema ético, el quehacer teológico como un tema ético, ¿no? En el que no está mal decir, no sé, vamos a buscar a alguien, vamos a leer esto. Ahora, hay muchas cosas que estamos siempre aprendiendo y es necesario revisar. Con esto, porque incluso en la discrepancia uno puede tener una sana convivencia, pero muchas veces hoy se vive esto, ¿no? Imagínense la cantidad de gente que vive con el dolor y la frustración y la culpa de estar escuchando todo el tiempo desde el púlpito
que Dios quiere esto, que este es lo que Dios quiere para tu familia y que sos una pecadora. Y no estamos hablando de nada más y nada menos de tus seres más cercanos, a los que más amás en el mundo, y encima tenés la culpa de sentir que estás haciéndole mal. Nuestro Mesías, nuestro Salvador y el apóstol que aparentemente más ha influido en el cristianismo originario son solteros. Y nosotros hoy hablamos de la soltería con culpa. Tenemos reunión en la iglesia de solteros, porque es un problema que hay que solucionar. O sea, la gente, el tema de los problemas sexuales, otro que lo llamamos así, se quieren casar a los chicos temprana edad, 18 y 9 años, por el tema de que se envíen, no se toquen, se escuchan, ¿no? Que hacen promesas en algunos lugares, les ponen anillo para la promesa que hizo de la castidad y que es María José, y vieron, y no pensamos en todo lo que esto va a repercutir en la psique de la familia, la psique de esa chica con relación a su concepto de sexualidad, en nombre del himen. ¿Vieron? Y no vemos cómo esto influye o no. Entonces, qué importante es poder charlar, qué importante es poder oír, ver la voz amorosa de Jesús, la voz abierta y libre. Y hoy las nuevas generaciones, no es que los jóvenes están locos ni están en contra de la familia, lo que están es queriendo hacer uso de sus derechos, y esto me parece genial, hermoso que suceda, de sus derechos a poder amar y construir vínculos familiares con quienes deseen. Porque todavía lastimosamente vivimos en una sociedad en la que muchas veces se los condiciona a tal punto como la mujer de Samaria, en la que Jesús se acercaría y le dijera: es verdad, porque con el que vivís ahora no lo elegiste, ni lo amás y ni te ama, pero es con quien te pusieron ahí para que te cases. Porque no ha sido hace mucho, que escuchábamos de señoras y señores que eran casados por los padres, ¿no? O porque salió embarazada y los casaban, y bueno, pero si los tienes que casar, ¿no? Y así con una serie de cosas en las que ni se pensaban otras maneras de acompañar las situaciones de vida de la gente que pudieran ser más saludables. Y con esto no estoy diciéndote la forma en la que tenemos que casarnos. Yo estoy lejos de eso. Lo que estoy diciendo es que lo que sí hay que ver que hayan espacios en los que se puedan cultivar, por ejemplo, el cuidado del otro. Somos personas que estamos siendo formadas y formados, acompañados en la labor de, por ejemplo, amarnos de esa manera. Aprendemos a recibir amor. Somos personas que nos están enseñando a recibir amor, porque mucha gente no tiene el problema de dar, el problema tiene de saber recibir, ¿no? Esto es lo que Jesús hubiera dicho. ¿Qué pasa con aquellas personas que no quieren establecer un vínculo con una persona y a las que llamamos todavía solteros o solteras? Son objeto de nuestra persecución. Seguimos en la iglesia haciendo esa pregunta antipática y poco cristiana, decir: ¿y para cuándo el novio o la novia? Estamos en eso, perdón, yo sé que ninguno de los 209 acá hacen eso, porque todos ustedes son buenos, pero hablo de los otros, de los que todavía están en eso. Y cuando te casas, están así: ¿y para cuándo los hijos? ¿Vieron? Cuando estamos con nuestros patrones de conducta, nuestras miradas sobre los valores, sobre la ética, nuestras sospechas. Hay soltero que estará haciendo con su sexualidad, porque eso es lo que pensaba de verdad, no es que estás pensando otra cosa. O está diciendo: ay, pobre, está incompleto, está incompleta, porque estamos con la idea de la nueva manzana. O sea, todas estas cosas son derivaciones pastorales y prácticas que lastiman, hacen daño a la gente. Por ahí, si vos querés estudiar, investigar, salir y no tenés tiempo, y porque sos responsable y no querés establecer una relación que te va a consumir mucho tiempo y que, por ejemplo, no te permitiría, en caso de querer tener hijos, porque si no querés también está perfecto, de tener hijos biológicos, ¿no? O los querés tener más adelante porque vos decís: no, yo cuando tenga hijos quiero tener el tiempo para poder criarlos, me parece genial. Entonces, ¿por qué la presión por tomar una decisión que no quieren tomar? ¿A qué edad hay que casarse? Siquiera hay que casarse. Bueno, Lore, a ver, preguntales. Bueno, como para poder redondear el tema, creo que está todo muy más que interesante, estamos viendo ahí en el chat, pero le queremos consultar si están dispuestos a quedarse 10 minutos más, 10, 15 minutos, podemos hacer así. Si no, los que no pueden, está todo bien. Siéntanse en libertad de salir, pero como para poder tener una conclusión. Quería bueno, redondearles. Vamos. Gracias. Quería redondearles las cositas nada más, son vistas, nada más para que pensemos nada más en estas, algunas notas importantes, metodológicas, porque si no termino yo en la prédica, pero quisiera que queden algunas cuestiones que pueden servir.
algunas cuestiones metodológicas y que hay veces son ignoradas con relación a cómo miramos los textos del Nuevo Testamento. Siempre, en todas las culturas han existido diversidad de familias. Aún dentro de la misma cultura existieron considerables diferencias. Los escritos bíblicos reflejan, escúcheme, centenares de años. Es imposible pensar que Abraham se casaba igual que Pablo, que Pedro. Abraham tuvo concubina y tuvo una hija de una concubina que después, cuando Sara cambió de opinión, le tiraron una patada y la mandaron al desierto. No sé si le tiraron la patada, pero, pero no sé. Pero la echaron muy mal y se quedó en el desierto. Entonces hay que pensar en estas cuestiones porque a veces se agarra un texto del Antiguo o del Nuevo y se agarra así, y sobre todo no se hace uso de la sociología, de los estudios culturales, de la historia, para poder aprender y ver y poder traer un texto y poder hacer luego mirar nosotros mismos en nuestra cultura, en nuestra historia, y nosotros desde qué, con qué anteojos estamos leyendo. Así decía el profesor René Kruger, usaba esta ilustración y yo me quedé con esa, me gustó. ¿Con qué anteojos miramos los textos? Y ahí es un ejercicio de espiritualidad, despojarse, no de todo, porque es imposible, pero sí ser conscientes, por lo menos, de qué mundo vivimos. Por ejemplo, el que mencionó Violeta Rocha, un mundo patriarcal, ¿no? En el que, ¿cómo hago yo para, en la presencia del Espíritu de Dios, poder reelaborar esto y alcanzar una relación más justa, que no solamente va a ser de bendición para las mujeres, y especialmente para ellas, pero también para mí, porque va a pedirme, voy a poder desarrollar una forma que no sea tan agresiva y a mí me va a liberar de muchas cosas que trae consigo el patriarcalismo también para los hombres, pues toda una mochila. Habían familias polígamas, familias de esclavos o de un libre con una esclava, monógamas, con concubinas, familias clanes, más amplias, con familias nucleares. ¿Cuáles hay que tener? Como en Lima, que construimos la casa arriba, 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 y se quedan todos. ¿Quién cría al pibe? Vas a decir, no, yo soy la madre, sí, pero la que lo cría soy yo, te va a decir la abuela. Y entonces uno ve ahí cómo los roles de familia cambian. Entonces, ¿cuál es el concepto de familia en la práctica, en la realidad de las cosas? Si yo soy el que pone la plata para todas las cosas, va a decir el abuelo, el patriarca o como fuere, ¿cómo se establecen los vínculos entonces? Unidas por intereses económicos. Berit en el Antiguo Testamento, y quizás se use todavía en algunas prácticas, significa compra, ¿no? O sea, tiene una connotación no solamente de un acuerdo, sino un acuerdo comercial, ¿no? Y muchas veces tener una esposa era una adquisición. Y aunque no lo crean, había matrimonios en los que se amaban y se casaban así, en algunos casos. Por estatus también, ¿no? No, era muy fuerte y en muchos casos quizás no lo harían, aunque se amasen, no lo harían porque eran personas de diferentes clases sociales. Entre primos hermanos, ¿se acuerdan? El Antiguo Testamento está lleno de casos así. ¿Dónde está la crítica a esos matrimonios? Por lazos de sangre, ¿no? Es decir, buscaban que fueran parte de la misma familia o del mismo clan. Era muy malo ver personas de diferentes etnias. Pero por otro lado nos encontramos en el Antiguo Testamento casos de donde se casan con extranjeras y no hay observación alguna al respecto. El libro hermoso de Ruth, por ejemplo, y otros más, ¿no? Mientras que nos encontramos con un caso como de Esdras, donde manda masivamente a repudiar a las mujeres extranjeras, ¿no? Con ella, y dice, y a sus hijos. Terrible, ¿no? Ahora dice, pero entonces la Biblia no es palabra de Dios, está mal. No, a ver, va a haber un curso que va a hablar de eso. Traten de entrar a ese porque trata de digerir todo eso. Si me pongo a explicarlo o a dar mi punto de vista, se me va a complicar. Matrimonios con hijos y sin hijos. Familias abordadas de esa manera. Matrimonios matrimonios divorciados y vueltos a casar, matrimonios divorciados y no vueltos a casar. Por eso que se discute sobre el divorcio, porque eso existe y no todos piensan de la misma manera. Marcos piensa lo mismo que Pablo, que Mateo. Mateo piensa lo mismo que Lucas. No, aparentemente no, por lo menos no Mateo y Marcos. Y Mateo y Marcos con Pablo, ¿están de acuerdo con los temas del divorcio? Tampoco. Y ahora están en contra de ellos, se oponen, se van a matar. No, tampoco es así, no vayamos a ver. Familias de hermanos, lo que mencionó recién, no me acuerdo el nombre, que lo mencionó tan apropiadamente, por ejemplo, con los 3 hermanos. La viuda y sus nietos, la madre soltera e hijo, también, independientemente de cómo llegó a concebir. Se ven casos como estos, situaciones como esta, experiencias como esta, y a ninguna de ellas se les llama incompleta o necesitada de completarse o fracturadas, ni ningún adjetivo que las descalifique en la plenitud de sus relaciones.
también detrás hay ciertos mitos o ciertas miradas o preferencias sobre algunas opiniones psicológicas que vayas a saber si no tienen cierto, como toda la investigación, perspectiva ideológica que trata de justificar el rol del hombre, el rol de la mujer. Entonces una mujer no puede hacer ciertos roles que son propios del hombre y qué sé yo. Esas apreciaciones con el crecimiento que estamos teniendo en muchos niveles de la sociedad realmente hoy quedan muy desfiguradas. Y esto no solamente en favor de las mujeres, sino también para pensar también la masculinidad. Los hombres podemos criar a nuestros hijos, amarlos, besarlos, alimentarlos, llorar con ellos, reírnos con ellos, ser sensibles, ser acompañados, apoyarnos en otras personas, ignorar, ser ignorantes, ser débiles, y somos completa y plenamente hombres a imagen y semejanza de nuestro creador. Entonces, algunas historias reflejan un ideal narrador y hay que ver si esto es lo que quiere, si dice que todas eran así. La información que se tiene sobre ellas es limitada y esto es algo tan importante. Tenemos las escrituras, fueron compuestas con objetivos, o sea, cada texto fue escrito con un fin determinado, no son manuales de cómo es la familia. Entonces, cuando trabajamos sobre los textos, hay que hacer el ejercicio elemental de saber si son alusiones directas, indirectas, en qué contexto se dan, en qué época, si realmente constituyen un mandamiento o no para ser una familia. Así, por ejemplo, me gustaría saber en qué parte de las escrituras dice que una persona tiene que ser casada. Y si no es casada, es una persona incompleta o una persona que no... Claro, los cristianos no nos animamos mucho a hablar de eso porque Jesús pensamos que es soltero y entonces quedaríamos re mal. Pero en la práctica, en las iglesias, la presión sobre el casamiento, o sea, es tan fuerte y la falta de valoración hacia las personas que son solteras es tan grande que a veces ya es agotador y realmente es muy injusto. Los estudios arqueológicos han hecho grandes aportes y esto es algo a lo que sugeriría que vayamos, ¿no? Que aportemos, que aprendamos, que vayamos a informarnos un poco más porque nos va a ayudar mucho. Es importante advertir la procedencia de las familias y no dar... Pues la familia de Israel, ¿Jesús era judío o era galileo? Es lo mismo, dice, ¿sí? Ya hace varias décadas se está haciendo esa diferencia porque hay algunas cuestiones culturales que son importantes. Y quizá parte de la discriminación hacia Jesús, la crucifixión y todo, tenga que ver también un poco con esta situación de no ser judío. El análisis sociocultural de los textos es imprescindible para interpretarlos. Lamentablemente, estos métodos son pobremente. Las escrituras como canon ofrecen una riquísima diversidad que manifiesta la belleza y la complejidad de la vida humana. Esto es algo hermoso en las escrituras. Entonces, ¿por qué simplificarlo a lo que se quiere decir llamar un diseño? Esa es una forma de violentar la riqueza de las enseñanzas bíblicas y la riqueza de ser imagen y semejanza de Dios, de haber sido creados y creadas como seres pensantes, libres, contextuales, porque gracias a que somos contextuales es que podemos romper paradigmas que son injustos y que nos permiten seguir amando a pesar de, y no estar cuadraditos ahí encajonados. Gracias a Dios que podemos tener eso, un espíritu de Dios que nos enseña a amar y a practicar la libertad como una forma de amar. Los textos están condicionados también y hay que leerlos, quiénes los escriben, de dónde vienen. Por ejemplo, la niñez es casi ignorada. Si hoy nosotros hablamos, por ejemplo, del divorcio, seguramente lo primero que va a salir del tema es, che, y los chicos y los niños, ¿ves? Porque en nuestra cultura, el tema de los derechos de la niñez y todo, gracias a Dios en muchos espacios o grupos sociales es algo prioritario y muy importante, pero no era necesariamente así vista la infancia en la antigüedad. Y entonces cuando se va a hablar del tema, se habla y se dejan a un lado un montón de otras situaciones. Y cuando se habla de las mujeres en el Nuevo Testamento, muchos de los relatos están de acuerdo a la óptica de los hombres. Ustedes han visto ahora el caso Maradona y los que son de Argentina y seguramente están viendo cómo se está abordando el tema y cuando hace poco habló Morla. Cuando uno lo escucha hablar, uno se encuentra ahí con el macho mal, que da una óptica, recontra mal, como diciendo, y bueno, él le daba plata a esta, le da plata a esta, y bueno, y le deben la vida, y le deben todo, porque vieron como si fueran objetos, por lo menos quizás lo hacen inconscientemente, pero bueno, es una forma muy común de hablar también en las iglesias con las bromas hacia las mujeres, bien, son micromachismos, ¿no? Son acciones microviolentas en la que se la ridiculiza como tontita, como segunda, como que no puede, como que se espera que la inteligencia, el poder, la capacidad, eso estaba en las familias, en todas las familias cristianas, Jesús lo haría así.
Y, viste, yo creo que ese capítulo 16 de Romana, en la que se menciona tantas diaconisas, pastoras y muy probablemente una apóstola, debe haberle causado más de un dolor de cabeza, una patada en el estómago a alguno, ¿no? Y otros un motivo de felicidad, decir, qué bueno, porque esto es mucho más grande de lo que pensé en cuanto a la fe cristiana. Pero otras comunidades cristianas quizás no gustó y no quisieran tener ese tipo de vínculo dentro de las casas, porque estamos hablando de iglesias casas en donde muchas familias están ayudando a que pase. Bueno, se me están yendo. Una hermenéutica pertinente y justa debe de contemplar este tipo de cosas, no solamente para tenerlo presente y para pensarlo. Eh, Después quizás podamos compartir el PowerPoint si a alguno le interesa más adelante. Bueno, les agradezco muchísimo a la buena voluntad de estar. Y para mí es un gusto siempre poder compartir aquellas cosas que me llaman la atención. El próximo semestre, les cuento en Bíblica Habitual, estamos pensando un diplomado que va a ser en cristianismos originarios o primitivos, que va a tratar diferentes temas que están relacionados a cómo las iglesias lo fueron encarando. Uno de ellos será la esclavitud, justamente, las familias, y bueno, vamos a ir viendo el tema de sociedad e iglesia o políticas. Estamos viendo y estamos contactando investigadores que trabajan puntualmente estos temas. Pero bueno, no crean que esta charla fue porque me parece muy importante tratarlo y es algo que recién empieza, dicho sea de paso. Y bueno, un abrazo a todas, un abrazo a todos. Gracias por la buena disposición de estar. Y nos estamos viendo y a quienes participaron con sus preguntas y comentarios también. Nos estamos viendo. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Que la paz de Dios repose en nuestro descanso de la noche. Gracias, Carlos. Lore, gracias. José, gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, Pastor Juan José. Gracias. Juan José. Gracias. Muchas gracias. Muchas bendiciones, Juan José. Desde